Tiene información de lo que está pasando, sí, chicos. Sí, A ver, por por favor. supuesto, Sí. a ver, me parece escuchándolos a todos y como conocedor de estos expedientes, me parece que estamos ante una oportunidad bastante fenomenal de que la corrupción empiece a bajar en la República Argentina, o aunque sea que los corruptos tengan un poco más de miedo. Y hablo de este caso que tal vez es el más burdo, pero también de los aportantes de Cambiemos como mínimo bastante dudosos. Vos pensás esto, digo burdo porque tiene características de novela, de vodevil. El Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido tal vez fue el ministerio más elefantiásico que haya tenido en la historia argentina. Tenía 3 grandes áreas. Energía, ya hay arrepentidos hablando sobre eso. Transporte, ya hay arrepentidos hablando sobre eso. Obra pública, lo tenemos en este momento a José López negociando y cantando, si lo queremos decir, el te falta lunfardo, cuestiones espectáculos también. importantes. Tenía una sección de espectáculos con Sí, Andrés desde Boca, ya una digo, sección de sí, arte. Hay otras aristas. Sí, Te digo, me parece que si la justicia actúa bien y actúa equilibradamente, es una oportunidad histórica. Pero espectáculo no, porque ahí la patria estaría en peligro. Pero yo soy más patria sigue pesimista, estando- yo no creo que sea una oportunidad tan... Yo no estoy segura de que esta oportunidad histórica vaya a ser aprovechada ni por la sociedad ni por la política. Primero quiero ver qué hace la justicia, quiero ver las condenas, quiero ver si direcciona o no la causa, si todos los empresarios, sea cual fuese su extracción política, ideológica, tienen el mismo tratamiento. Y además, la política no se va a depurar en tanto y en cuanto no cambiemos los mecanismos de control, las leyes. El gobierno también tiene una oportunidad y dice, no queremos parecer oportunistas, y no manda al Congreso las leyes vinculadas con la ética pública, con el financiamiento de los partidos políticos. La verdad es que hoy día tenemos la Oficina Anticorrupción comandada por una militante de Cambiemos. Entonces, si no cambiamos la estructura de controles y de poder en la Argentina, Es el esto nos va a seguir desafío. pasando. Bueno, hoy Lo mismo que pasa pasó, que el hoy mismo control- pasó que A ver. se frenó por una cuestión de oportunidad política la reforma del Código Penal. Claro. Y en esa reforma no solamente había unas cuestiones penales, sino que también estaba una figura de recuperación de activos de la corrupción que supuestamente se estaba debatiendo en el Senado, pero se podía resolver vía el Ejecutivo. Y eso se frenó porque la política decidió en este momento que no se podía Claro. porque había demasiado lío. Fíjate la ley del arrepentido, cómo Yo funciona. les voy a decir algunas cosas. Vieron que acá vienen y pelean todos. Después hay muchas cosas que hace la política que son corporativas, que se protegen ellos mismos. Como los jueces. Como los jueces también. Pero digamos, no te comas todo el verso de que todos están enfrentados con todos. No, hay, por ejemplo, el tema de la extinción de dominio. La política se lo viene sacando encima, hablo de la política como corporación, ¿no? Se lo viene sacando encima desde hace mucho tiempo. Y cuando uno recorre el país y empezás a conocer el interior, generalmente, en los pueblos, en las ciudades donde uno entra, el del intendente de turno es el chalet más barnizado. ¿Y el ¿no? nepotismo? A ver, Bueno, sí. yo cuando fui a Calafate, después era gracioso, porque cada cosa que había en Calafate, cada cosa linda, inclusive el glaciar, te decían, esto es de Cristina. Bueno, dejen de tomarme el pelo también. Pero es cierto que cada cosa bonita, recién me escribían gente de Río Tercero, mi padre era de Río Tercero, es un pueblo de Córdoba. Sí. Hoy echaron casi 100 personas de una fábrica. Fabricación En un militares. pueblo, o sea, vos lo sabés mejor que yo. No es lo mismo echar 100 en la capital federal o en San Martín, porque son 100 familias que se multiplican y entonces te da odio, te da bronca. Recién Seferino decía lo de los artistas. Los artistas tenían que trabajar también. Por supuesto que no es lo mismo Mazzarello, que hacía en la novela de Andrea del Boca, no es lo mismo Mazzarello, que hacía de amigo del peluquero de un tío, que Andrea, que tenía la Pero responsabilidad esa es la de haber sido excusa de los contratada. empresarios. También teníamos que trabajar. Coimeamos, pero, ojo, teníamos que trabajar. Está bien, pero, Cada caso pero es un la caso, sociedad los ¿eh? condena levemente. Ayer ¿A era el quién? Día del Empresario Argentino, entraron en el mismo... Ahí. La gente, o sea, como estamos acostumbrados también a que los pobres somos buenos y los ricos son malos, dicen, bueno, hicieron lo que hicieron toda la vida. No sé si nosotros nos va a modificar demasiado que el empresariado esté preso. Bueno, Costa, pero Pero, eso ¿qué mismo pasa? te va a contar, No, ¿qué es lo que paisano, pasa Para hoy? un minuto, un minuto. Chicos, un paisano empresariado queremos. no. sí, que el empresariado no, No, pero que se depure la sociedad, digamos, si Pero no, no algo salimos tiene nunca que más. cambiar. Hay una palabra que se llama justicia, creo que hemos reclamado toda la vida, digamos, todo. Acá el tema es cuando las cosas se comprueban. Claro. Es decir, acá lo que demostró este caso, que ya los cuadernos quedaron tan atrás, es que las dos puntas hablaron. Es decir, hay una persona que está denunciando un acto y está la otra que se hace cargo. Sí, pero Entonces, además, Costa- ahí tenés un dilema muy Sí, a fuerte, ver. que es, mirá, durante muchos años nos dijeron que Néstor y Cristina eran los líderes preclaros, que la tenían clarísima, que veían abajo del agua, y de pronto te encontrás en esta instancia, y esto tiene que ver con lo que hacemos con la corrupción, en donde tenés que decidir, si eran tan inteligentes, ¿cómo es que no se dieron cuenta? Y si se dieron cuenta, ¿por qué no hicieron nada?
la depuración de la política creo que pasa también por dejar de lado a esos líderes capaces de todo. Y el autoritarismo, porque el autoritarismo lo primero que te hace es sacarte los organismos de control. Te los coloniza, si no te los anula. ¿Por qué los políticos jóvenes tienen que justificar todo el error de la vieja escuela? Bueno, sí. eso es lo que yo... Me parece que es el desafío, me parece que ahí tenemos que estar todos... porque yo tengo... Y me parece que en ese sentido lo pongo a Branca, porque también es un militante político, más allá del periodismo. Yo tengo compañeros de todos los colores políticos que tienen mi edad y replican lo mismo que los viejos carcamanes de 70 años que vienen diciendo que roban para la corona, pero que roban pero hacen, ¿me entendés? Entonces, a mí me parece que es un desafío. No sé si esto es solamente generacional, pero por lo menos de compromiso. Si no choreá, es más difícil. Seguro que viene el que tiene la valija y te la pasa para adelante, pero es una elección. Decir, tenés que llegar limpio, porque si no es muy difícil. Aparte, si vos te vendés para llegar, vos después tenés que devolver ese favor. Nadie te está, más allá de la plata sucia, pero nadie te está regalando nada. Entonces, obviamente es todo más difícil. Ahora, insistiendo con lo que vos decís, la corrupción es transversal al sistema político. La corporación política se protege entre ellos e impide que la gente que pueda llegar para cambiar las cosas porque no le debe nada a nadie, excepto a los que lo votaron, tengan que seguirla remando de abajo, quedarse afuera o tener que irse porque no tenés espacio. Sí, Florencia, Entonces, pero vos sabés muy bien que nadie llegó a un espacio de poder realmente fuerte, una gobernación, una intendencia, a la presidencia, sin haber pactado con la vieja política. Así estamos. Bueno, nadie llegó así solo, estamos. 40 años de cadencia, y bueno, sin así haber pactado estamos. con lo que estaban antes. 35% Vos de ves pobres, el Senado sin con asfalto. gente que está desde el 90 y pico por renovando eso. mandatos Pero yo no desde tengo hace por años. qué, a ver, lo que yo digo y lo que planteo como debate es, yo no tengo por qué, en mi caso no, pero digo, gente que yo considero que son gente honesta, que está comprometida, que le creyeron a Néstor y a Cristina, me parece totalmente injusto que tengan que terminar defendiendo chorro. O yo tengo que escuchar gente muy Seguramente inteligente injusto, que pero diga no que hay una Moyano nueva es sindicalismo política. combativo. Pero no hay Moyano una es nueva un política, chorro no hay sistemático. políticos jóvenes que hayan llegado a un espacio de poder semejante. Sí, a ver, sí, tenemos información, sí. Una información y previo una aclaración, pues yo dije que ningún partido tenía aprobados los números. Margarita Stolbizer nos está viendo y Con la Margarita los coalición tiene también. aprobados. Y la Así coalición que cívica la también. gente que hace las cosas bien hay que remarcarlo. A esta hora hay una pequeña demora, tal vez lo vemos en el transcurso de nuestro programa, lo más probable. La salida de López está en defensoría. El señor López no tiene ninguno de los abogados tops de Argentina, a los cuales hay que pagarle una fortuna. Tiene una defensora oficial, o sea, una abogada que le pone el Estado. Es Pamela Vicerier y en estos momentos se están firmando los papeles, está todo resuelto, es testigo protegido, es oficial. Escucharon, firma ¿no? los papeles y sale. López tiene un defensor oficial, el defensor que le da al Estado. Sí. Yo me pregunto cómo hacen algunos con sueldos que eran muy acotados para pagar semejantes abogados que nada más que para sentarte a hablar son miles y miles de dólares, para hablar nada Pero más. vos sí. ¿Ves ¿Sabés ahí? por qué? A ver si- Hay empleo ahí. Penalistas, abogado penalista, empleo full. Están cobrando todo Yo lo no, que disculpame, quieren y tengo lo un que puedan. estudio, No, si quieren venir a ver. penalista, digamos. Yo no estoy en la lista de los ¿Lo puntos. defenderías a de López? alguna No, experiencia. Fede, Bueno, Y después bueno, economista, por por eso. la crisis. Las Sí. dos grandes profesiones del momento, economista y penalista. Pero Seferino, ¿por qué López tiene un defensor oficial? Recordemos que él denunció, como otros, Centeno mismo denunció, que el kirchnerismo le mandaba a los abogados que los tenían Bueno, que defender bueno, para esa abogada que les que aparecía- organicen la Débora, estrategia ¿vos te acordás judicial. que- Débora, ¿quién yo era la pensé, abogada? perdón, Sí, te doy un dato, Débora. Cuando Centeno cae detenido por los cuadernos, el primero que se acerca al juzgado es Braccini, creo que es el apellido, que fue Frontini. Frontini, que él Frontini. denunció exactamente que se fue lo habían con mandado juez de los Kirchner. casación, con juez de casación al momento de los relevos, puesto por el kirchnerismo, Abogado. y responde un estudio de abogado que Ahora, es muy ¿por qué caro. hablo? Yo te pregunto, Entonces, ahí ahí es donde donde lo sos abogada, apartan. yo me Sí. pregunto, ¿por qué habló hoy López? Yo pregunto por las calificaciones legales. Él estaba detenido por enriquecimiento ilícito, porque no podía justificar de dónde había sacado los 9 millones de dólares. A partir de los cuadernos de Centeno, como él está nombrado y funcionarios que estaban con él en el reparto de bolsos, lo ponen como partícipe necesario de una asociación ilícita que comandaban Néstor y Cristina Kirchner. ¿Ese cambio de calificación legal a él le cambiaba la perspectiva respecto de sus condiciones de detención o simplemente A ver, habla por otra cosa? Vamos a ver la defensa que hizo hoy Cristina Kirchner con respecto a algunas declaraciones que han hecho en su contra. Utilizó redes sociales y después fue publicado en todos lados. Mira, así se defendía. Sobre pijamas, dormitorios y decretos. CFK rompió el silencio. Después de conocerse la declaración del empresario Gabriel Romero, quien habría admitido en la justicia haber pagado 600 millones de dólares por la firma de un decreto, la expresidente realizó un fuerte descargo en las redes sociales.
he decidido no hacer comentarios sobre remiseros arrepentidos que dicen haberme visto en pijama. La veía de lejos. No es pijama, es en jogging. Era un jogging gris que siempre tenía ella puesto. Ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. ¿Qué dijo Uberti? Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina en Río Gallegos, donde se encontraban las bóvedas que había comprado al banco hipotecario. Sin embargo, tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero, que según títulos Catástrofe de Clarín y Nación, habría pagado por un decreto presidencial. Decreto presidencial que le concedió la extensión de la concesión de la hidrovía. El señor titular de la empresa Hidrovías, señor titular de MEPA, Gabriel Romero. La verdad que es un día muy especial. Estamos muy contentos, es una firma muy importante. Yo pagué $600.000 para que me dieran la extensión de la hidrovía hasta el 2021, dice Romero. ¿Y qué dice Cristina? Que actúa derecho en la firma de la hidrovía. Estoy de acuerdo con los DNU, si no utilizaría este instrumento, pero es un instrumento constitucional. Carta de CFK. En todo caso, sería muy interesante que el señor Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. No hago Claro, este es un mecanismo, me parece, típico empresarial. Romero ya tenía la hidrovía, se le vence la concesión, en vez de llamar a una licitación, consiguen que por decreto se la extiendan. Ahí yo creo que un empresario no puede decir que fue presionado, porque el beneficio que él obtiene es absoluto. Claro. Entonces, no es el mismo caso que otros que sí que fueron extorsionados. Y con los arrepentidos me parece que hay que tener cuidado. Uberti dice muchas cosas, pero hay cosas que no comprobó nunca. Por ejemplo, lo de las bóvedas. Después dice, me lo contaron. O había $60 millones el día que murió Néstor en el departamento. No lo vi, me lo contaron. Entonces, hay que tener cuidado con esta gente porque son hábiles declarantes. El señor Romero igual a favor. En un proceso judicial no importa lo que declara en abstracto, sino cómo eso coincide con otros datos, cómo se refrenda con otras pruebas. Y esto ha sucedido muchísimo en el caso de Centeno. ¿Y si miente, qué pasa? Si dice algo que no es cierto. Es lo que explicaba Claudio hace un rato. Eso le aplica mucho más pena. Pierde todo. Es una pena pensar que primero, acá hay mucho, voy a contar algunos chimentos dentro de todos estos días. Los interrogatorios están siendo muy duros, muy duros. Hubo alguna persona que se quedó impresionada por la forma en la que le preguntaban y le repreguntaban, el modo. Hay un poquito de policía malo y policía bueno entre los fiscales y el juez. Hay todo un juego que suele ocurrir, pero los roles más o menos se establecieron y se van cambiando. Cuando uno dice, che, bueno, yo con vos estaría de acuerdo, pero viste, aquel no firma. Y pensá que, sobre todo el juez, lo hablamos con respecto a Arroyo, que fue una declaración muy fuerte. Tuvo que ir 3 días, porque decía, con esto no me alcanza, no sirve, váyase. Bueno, ¿puedo venir mañana? Venga, pero va a decir otra cosa. Y no son declaraciones nada más, sino se ofrecen pruebas. La declaración sola tiene una validez cercana a 0. Se tienen que ofrecer agendas, contactos, fotos, lo que decías ahí, descripciones de lugares, de situaciones, teléfonos. Yo estaba tomando un café en tal lado, ¿qué día? Tal día. Bueno, vamos a buscar la cámara de ese momento. Y cosas que puedan ser comprobables. Si eso no se cumple... Y documentación, ¿no? Los balances de las empresas, bueno, yo digo, Claudio, porque está bien, estuve tomando un café, todo eso está muy bien. Pero digo, ¿y los balances de las empresas? Bueno, eso es lo que tienen que ofrecer, eso es lo que tienen que ofrecer cuando es un está, arrepentido. ¿no? Si me imagino, los empresarios que se repitieron, Goicoechea fue el primero, fue una declaración muy importante Isolux, que ayer la amplió también, el de Isolux. ¿Recordás lo que hicieron las obras en Río Turbio? Ahí hay españoles. Tremendo. Sí. Hay mails, ya están en otras causas muy metidos, y lo que los tipos dijeron es, yo ofrezco todo lo que tengo. Lo que dice muy bien Débora, vos tenés que dar papeles y mira, yo dibujé la plata acá. Un clásico que ya se empieza a ver es, se ponían mucho más caros los proveedores de cada empresa. Decían, bueno, yo tuve que subcontratar pequeñas empresas y le pagué 3 millones de pesos por un vaso. Entonces, esa plata, que obviamente la empresa pequeña nunca veía, era la que se justificaba de esa manera para pagar la coima. Todo eso es lo que tiene que salir. Si no se cumple, tenés de 4 a 10 años, según lo que el Tribunal Oral después establezca, por haber sido mentiroso, mendaz
en tu declaración como arrepentido. Sí, va a ser muy difícil, Gustavo, ¿no? Va a ser muy difícil porque, digamos, son tantos años. Yo pienso cómo repercute también la obra pública ahora todo esto. Bueno, es lo que pasó en Brasil, que se paró durante mucho más tiempo o no. Sí. y apuntó porque la tentación es grande, ¿no? Apoyó a la recesión, pero yo creo que, bueno, a mediano plazo, digo, más allá de cómo termine esto, que me parece que es ineludible que esto termine con mucha gente presa, puede ser que este sistema en particular lo van a pensar 2 veces antes de aplicarlo de nuevo. Tanto los empresarios como los políticos, digamos, si tienen que hacer algo por izquierda, se van a tener que cuidar de que esto, digamos, lo que quedó demostrado es que un plan tan gigantesco como este, de absorción de fondos públicos, tiene eslabones muy débiles. Necesariamente tiene eslabones muy débiles. Y en el caso de kirchnerismo, ha sido especialmente débiles porque un chofer obsesivo te puede arruinar todo el pastel. Entonces es muy complicado armarse. Sí, yo creo que va a ser muy difícil, como decía Santiago, no solamente porque acá hay mucho me lo contaron, creo que había, pero no lo vi en realidad. De eso abunda mucho, como especulaciones prácticamente, e ir de acá para ver fehacientemente lo que yo le decía, dónde está la plata, dónde le entregaste el dinero y demás, de acá a 10 años atrás, para mí es prácticamente imposible, y en esta justicia, este país va a tardar una decena de años que esto se resuelva. Respecto a lo de hidrovías, creo que después de haberle, si leyeron a Cristina en esos 12 puntos, creo que son los que desarrolle, sobre todo con la conclusión, creo que se tendría directamente que cerrar el tema. Queda más que claro. Porque dio la explicación. El señor Romero está imputado. Dio la explicación de cómo es el circuito que tiene que atravesar, en ese caso, la renovación de esa concesión. Y uno lee que Uniren, creo que se llama, o Uniren, está investigada en 200 millones de causas. Con audiencias públicas, dictámenes, perdón, déjeme... Con dictámenes de la Procuración del Tesoro, de la CIGEN, intervino el Congreso. La CIGEN era de la esposa de Debido. Intervino el Congreso y lo aprobó por unanimidad. La mayoría era kirchnerista y la CIGEN Perdón, quiero un dato con respecto a esto. Ojo, porque Cristina creo que en su estrategia lo que está arrastrando es a toda la corporación política con esto, y es verdad, ella dice... El Congreso me aprueba para que yo solamente firme el decreto. Claro, o sea, que si yo caigo por Romero, cae todo lo que votaron, que unanimidad significa 257 diputados, más allá de la mayoría. Pero entonces, ¿qué eso significa? No, lo que digo es que ella está arrastrando a todos. Está muy bien, para mí, bárbaro, porque vayan todos al barro. El pacto de Irán lo firmó todo el Congreso como una manga de boludo levantando la mano. Bueno, por eso, ojo que ella está arrastrando a todo el lo más importante es... equivocado en algo, Diego. A ver, hay algo que estás muy equivocado. Ahora me preguntas, ahora lo decís. Lo más importante y lo que más nos interesa a todos, Cristina dice qué día, a quién y cómo le dio esa plata. Tan sencillo como eso. A mí no me la dio. ¿Ustedes creen que van y le dicen, firmá acá, Tomás, son 600 lucas? Él lo declaró, pues si no, tiene 10 años de cana. Demuestre a quién y cómo le dio esa plata. Diego, te quiero tranquilizar. Clarence va a contar todo el circuito. Esto no es una competencia. Es más, no, te digo. Es dejar de inventar cosas con tal de sacar ventajas políticas. Yo no voy a inventar. Te cuento. Clarence. Están tan exultantes, los lees en Twitter. Porque vos inventás, Diego, vos sabés que pasa, ves una irrealidad. Te gusta defender gente que hoy está tapada acá con pruebas que son rotundas. ¿A vos te gusta eso? Viví en eso, hacés periodismo. No leas Facebook, cualquier pavada. El señor Romero, cuando se retiró de tribunales, se retiró con una imputación abajo de su brazo. El señor Romero, que es uno de los más ricos de Argentina, acá tiene razón, puede ir en cana. Tanta plata, $600.000. Desde eso vas a hacer 600 lucas para ustedes un... Ignacio, por favor. Son 2 centavos. Quiero corregirte algo. La CIGEN, en el año 2003, decía que los concesionarios de la hidrovía, que también hay una empresa belga involucrada, con lo cual ahora entran las leyes comunitarias a cuadrar acá, decía que pasaba esto. La empresa tenía que dragar el lugar donde sale la mayor parte de la producción agrícola argentina. ¿Qué hacían? Mandaban a dragar el río y en lugar de ponerlo en los barcos, lo tiraban atrás y volvían a tapar para volver a dragar. ¿Y sabés quién pagaba el dragado una y otra vez? El Estado. Esto pasaba en el 2003. Ya venían indicando que la hidrovía era una serie de irregularidades constantes. Entonces, vuelvo a preguntarte, si Cristina era tan sabia, y vos la seguís por sabia,
¿Cómo no se daba cuenta? ¿Qué errores Era todo lo cometieron? contrario. Por Dios. Para mí es la gran líder de los últimos años. Ignacio, por favor. Sí, a ver, información de los últimos minutos. Claudio tal vez está hablando con las mismas personas que yo. Cuentan que el relato de estas últimas horas de José López fue tan contundente ante la justicia que no están descartando proteger incluso a su familia. Así que atención con esto, porque eso y te podría da ir cuenta a de otro la lado, magnitud, ¿no? Sí. La magnitud. Por otro lado, vos hoy decías, ¿no? Que en las dos puntas hay arrepentidos empresarios y arrepentidos funcionarios. En el medio empiezan a aparecer los eslabones intermedios como Clarence, pero hay una persona que en estas horas está pensando en arrepentirse porque no soporta más su situación judicial, que es Víctor Manzanares. El contador. El contador claro, de la familia Kirchner. Ese es Pero bárbaro. este dato es clave porque la Lázaro estructura Báez financiera, no le está tenés a pensando Jorge en Chueco Se preso. podría Jorge arrepentir. Chueco está preso por endosar cheques por 208 millones de dólares. ¿Se acuerdan ustedes del Betic Service Group, que era la Rosadita? Después tenés a Daniel Pérez Gadín, el contador histórico, que también estaba acusado de lavado de dinero, que lo vimos en las imágenes contando el dinero. Después el contador histórico de la familia Kirchner, Víctor Manzanares. Bueno, y hoy la declaración de Pero estos Clarence. contadores son hay que tener en cuenta una diferencia desde que salió la ley del arrepentido. Una cosa es el falso testimonio y otra cosa es el falso testimonio de los arrepentidos. Hasta ahora teníamos testigos que si mentían tienen una pena que es muy baja. La pena del arrepentido que miente es una pena que oscila entre los 4 y los 10 años. Nada que ver con el falso testimonio de un testigo. De manera tal que los arrepentidos que deciden acogerse a ese régimen tienen que tener, es decir, tienen que saber que de no aportar o de mentir simplemente como una estrategia procesal para lograr un tercio de pena menos o un 50% de pena menos, lo puede llevar a tener que cumplir 2 condenas. La del falso testimonio de arrepentido y la condena por la causa que se le impuso. Para que llegamos con el último momento, ya es inminente el traslado de José López. Estamos en vivo ahí, vas a ver todo por esta noche para Pantalla América, pero le quiero agradecer a la gente de Payamédicos que estuvo con el doctor José Pelucci. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Gracias. Cuéntanos un poquito, porque bueno, el domingo es el Día del Niño. Ustedes hacen un trabajo hermoso en diferentes hospitales. Son todos médicos que se dedican a brindar salud desde la emoción. Es decir, desde la contención, desde la emoción a los enfermos, chicos, grandes, a todos. Cuéntanos un poquito de esto, doctor. Sí, bueno, en principio cualquier persona que tenga el secundario aprobado puede formarse como payamédico, si bien la dirección que instruye a estos son todos médicos. Lo que hacemos nosotros es apuntalar el estado de ánimo optimista, sabiendo que a partir de liberación de endorfinas, que son como si fuera la morfina pero endógena, se produce un estímulo de los linfocitos y la gente se defiende mejor. Te digo todo esto, pero lo lindo es ver todas estas tonalidades. ¿Ellos son todos médicos o no? Algunos, sí. Algunos. ¿Y cómo es la bienvenida que le da el enfermo, el paciente, la familia cuando están ahí? Aparecen ustedes. Sí, por supuesto que nos están esperando porque lo seguimos durante toda su internación. Y bueno, hay una gran sorpresa, es continuamente se están riendo, la gente cambiamos, por ejemplo, acá se ve, hasta hace un rato había una contracción del corrugador del ceño, y ahora vamos a encontrar el cigomático, uno, digamos, cambia, digamos, también. Claro, la necesidad de reírnos tenemos nosotros acá. Reíte un poco, Costa. Claro. Risa espontánea. Con una pintada yo que eso. Doctor, somos 7.000 en Argentina y 100 en Chile. Esto viene de Patch Adams, ¿no? En realidad no, nosotros empezamos antes que se estrene la película. Sí. Igual cuando él se enteró, vino, tenemos cierta relación, aunque tenemos una forma de ver las cosas. Esto está comprobado en el mundo, ¿no? Sí, que se sana desde otro lugar. Por supuesto. La grieta entre los payasos, no querían a Patch Adams, ¿te das cuenta? No. Es hermoso lo que hacen y bueno, el próximo domingo es el Día del Niño. Sabemos que trabajan con grandes, con chicos, con todo el mundo, pero es tan importante reírnos, ¿no? Reírnos un poco más. Acá no nos reímos nunca, una necesidad de reírnos. Gracias por venir al programa, por participar y por este colorido que nos brindaron esta noche. ¿Hay algún mail, algún Facebook tiene, doctor? En el Facebook Payamédicos Curso, que ahí están todos los lugares donde se forma gente que tenga interés en participar, y después está Los Payamédicos, que bueno, que es una página donde ahí pueden ver información acerca de la teoría, de todas las actividades que hacemos y demás. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. ustedes. Se los aplaudimos.
Muchas gracias. Esta gente que hace grande el país. Claro, Qué lindo hablar de esta gente, una de gente que se la ha robado absolutamente toda. Bueno, los personajes que estuvimos hablando hasta el momento no tienen nada que ver con los payamédicos. Van a payarle a Bonadío. A payarle ahí. Claro. Bueno, vamos con la información de último momento. La salida de López es inminente. Una persona que todos nos preguntamos, a ver Nacho, vos que tenés tanta información, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este hombre cambia la estrategia y dice, bueno, basta, me cansé de esta farsa, voy a empezar a hablar? Él viene viviendo un operativo desgaste, pensar que está hace tiempo ya detenido, como ustedes antes decían, nadie lo fue a contener, ¿no? Políticamente. ¿Por qué? Y esto te lo cuentan en general exfuncionarios. A José López lo tomaban como un loquito. La verdad que nunca lo tomaron en serio y cuando cayó en desgracia lo dejaron ahí arrumbado. Obviamente la estrategia de desgaste, para cualquiera que haya ido a alguna cárcel bonaerense o federal en este caso, sabe que la estrategia de desgaste funciona, ¿no? Y más con funcionarios acostumbrados a otro tipo de vida. Viene elaborando una estrategia con su abogado y con sus abogados y en las últimas horas dijo, con tanto arrepentido, con tanta fila, acordate ya más de 10. ¿Sabes lo que pasa? Que ya es imposible seguir ocultando información porque cuando habla tanta gente y después del descubrimiento de los pendrives y todo, es como que queda muy en evidencia algunas cuestiones, ¿no? Sí, Claudio. Absolutamente. Estaba acá informándome porque hay una posibilidad de que no sea Cavi el destino, sino la sede de la Gendarmería Nacional, a donde había ido también Pérez Corradi, ¿te acordás? Claro. Por mayor protección. Por una noche. Porque él tiene que volver el martes, parece que va a seguir declarando. Sí. Igual digamos las 8 algo, horas no fueron el señor López hoy no fue convocado por Bonadío. Ayer hubo un contacto de la abogada defensora con el fiscal Estornelli y dijo, López quiere hablar. Y hoy llegó a tribunales. López en su entorno, tiene una abogada oficial, insisto, como bien dice Nacho, se sintió destratado, olvidado, utilizaron otra palabra que es forreado, dijo yo no me voy a comer este garrón, y empezó a ver porque los cupos del arrepentimiento en un momento se llenan. Va a llegar un momento que ya no hay tanto para contar. Es un círculo donde se van aportando cosas, pero ustedes observen que cada arrepentido que cae ahora tiene que dar datos originales. El señor juez te dice, esto ya lo sé, no sirve, váyase. Es una Así carrera. Que López, es una carrera. López decidió declarar, porque para arrepentirte tenés que usar la instrucción en Argentina. En Brasil te podés arrepentir hasta la sentencia. En Argentina solamente la instrucción. Pero perdón, déjame agregar algo, Paulo, que es importante. Insisto con lo del sistema. Acá se está rompiendo el código de la omertá. Así funciona la drangheta napolitana, la drangheta la siciliana, la mafia de decir, cae López. López, insisto, López cayó con 9 millones de dólares de la política que eran de alguien más, no eran de él. Pero él se entrega pensando que lo van a venir a contener esto, como dice, un atado de cigarro, como dice, caí preso, me llevo un atado de pucho, lo dejaron solo, todos empezaron a decir qué asco López, y hasta ayer era el secretario de Estado de ellos. Recordá que Cristina dijo, lo odié cuando por eso, vi. eso, para él que está en la cárcel, decir, yo me estoy fumando esto para no entregarlos a esto, que yo y la no plata era de ellos. No todos tienen la misma resistencia mental. A mí tocó, por ejemplo, caminar varias veces por el pabellón este donde están todos los acusados de corrupción en Ezeiza. Lo vi a Ricardo Jaime, por ejemplo. Ricardo Jaime está impecable. Está vestido de blanco, anda en zapatos. Digo, ¿Se la banca bien? Sí, se la banca bien. José López está golpeado. Otro que se la banca impecablemente es Lázaro Báez, a quien lo haya tenido. Que nunca habló. Vos fijate que él habló. Nunca habló muy poquito. Tengo un dato de López recibe a algunas personas, cárcel. recibe a periodistas incluso, pero no, de alguna manera resiste, creo en el caso de Lázaro Báez, por de alguna manera amistad con su amigo, con Néstor Kirchner. Pero no todos se la bancan igual. José López, ya hace tiempo se sabía, que no se la viene bancando igual en la cárcel. Y si bien es un detalle nimio en relación a los expedientes, hay que tener en cuenta. Bueno, hay son una todos seres diferencia. humanos. Lázaro se la banca mucho más porque en la causa también están involucrados sus 4 hijos. No, entonces porque tiene quieren a su muchas hijo más, no están detenidos, tiene a pesar de que muchas varias más veces casi razones caen. para tratar de bancársela en la medida de lo que pueda. Obviamente el caso de José López es distinto. ¿Cuál es el gran peso, la originalidad de lo que él puede haber llegado a contar hoy y que seguiría declarando el martes? Es ¿para quién robaron? Porque hasta ahora los arrepentidos y los empresarios son, nosotros pagamos a alguien. Él puede decir, sí, nosotros recibimos la plata y era para X persona. Bueno, ¿quién es esa persona? El único hombre debido que habló y que puede romper el silencio y decir quién era el real dueño del dinero es López. Pero no hablo todavía barata, tenemos no hablo dudas. debido. Yo digo, todos los testimonios, por lo No, menos los que Débora, nadie tiene trascendieron. dudas. El tema es estoy que la debatiendo. justicia lo quiero pruebe. poner este punto. Por supuesto que la justicia lo tiene que probar, pero los testimonios que hemos escuchado de la gente más relevante del gobierno, a Valmedina o Uberti, hablan de Néstor y de Cristina Kirchner trasladando los bolsos. Digo, porque obviamente que la Hasta el justicia lo tiene que portero probar, del pero si nosotros no edificio. entendemos todavía
aún con este nivel de obscenidad de los testimonios que hemos escuchado, que acá hubo un sistema político que recién preguntaba Seferino, ¿para qué? Yo no creo que ninguna patología, obviamente era un plan de enriquecimiento personal, pero también de perpetuidad en el poder. Claro. O sea, eso estaba montado sobre los miles de millones de dólares. 2005, 2007 y 2011 ganaron elecciones. Porque en este lodazal es muy fácil hablar en contra de la política en general. Y hay que recordar que la ley del arrepentido es una ley que tiene un par de años y que fue votada en el Congreso. Y evidentemente no solo por el oficialismo, porque no tiene mayoría. El kirchnerismo. El kirchnerismo no lo ha votado. La izquierda tampoco es del Frente Renovador. Hay que ir a revisar, digamos. Sí, pero es la misma que no te vota la ley de extinción de dominio, Gustavo. Y vos lo sabés, la misma que te vota uno y cuando tenés que se te desmantela la estructura, te la pisan. La clase política ha dado esta posibilidad de limpiar un poco el panorama argentino. Porque si no es muy fácil decir todo es lo mismo, todo es una porquería, pero parte del peronismo votó esta ley que se está aplicando y que tiene estos efectos sanadores. ¿Cómo crees que va a ser el peronismo ahora para desligarse de todo esto, para desentenderse de esta historia? López va a ser Excelente difícil, pregunta, pasemos a la siguiente. Nadie sabe eso, eso es un misterio para el peronismo, saber cómo sale de esto, cómo toma distancia de Cristina. Y si te arrepentís, Gustavo, porque ¿sabés qué dicen en el juzgado? Tenemos exfuncionarios, porque querían empresarios, tenemos empresarios. Querían exfuncionarios, tenemos exfuncionarios. Querían jefe de gabinete, tenemos ex jefe de gabinete. Y si faltan testaferros, faltan contadores, que son patas importantes. Y si alguno relevante se arrepiente y públicamente dice no estoy de acuerdo, trasero una bisagra con esta mugre y no tengo nada que ver y pienso en mi futuro y pido perdón por mi pasado. Pero ¿y quién podría hacer eso? No queda muchos. A ver, funcionarios. ¿Podría hacer eso? Prácticamente ninguno. Un poco para aflojar y apoyando lo que hablabas de López. Cuando López entra a la cárcel, lo primero que hace, por consejo de esta abogada bastante vistosa que tenía... Es de la doctora Hot. ¿Te acordás? Sí. Pero que la doctora Hot es PJ Morón, muchacho, no viene suelta, viene mandada. Hola, no es que viene Oda que está a eso voy. La primera estrategia de él es pasar por loco. Lo primero que hace cuando entra a la cárcel empieza a gritar como loco. Se desnudaba, hacía ruidos de animales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, perdón, es tal cual. perdón. Es tal cual. Pensé que estabas haciendo ruidos de animales. No. Está en el expediente. ¿Cómo qué animal te lo imaginaste? Claro, ¿qué a López, ¿qué animal te lo imaginaste? Un caballito que relita. Hoy es un canario. Se paraba en la cama y empezaba a hacer el ruido de un perro, a aullar. ¿Qué es lo que le hacen a López? La gente de la atención psiquiátrica lo mueve a una habitación con cámaras ocultas y se dan cuenta que cuando él se queda solo, agarra un celular que encima no se sabía que tenía y era un tipo totalmente normal. Esto le actúa en contra. Claro. Esa primera estrategia le falló a López y el día de hoy, cuando el juez lo interroga, sabe que López es un tipo capaz de muchas cosas. Pero ¿sabes para mí, Ignacio, qué ha pasado con López? López siente que es un histórico y que lo dejaron solo. Claro. Es decir, el tipo se encuentra acorralado, cuando ya empiezan a hablar absolutamente todo y dice, yo me estoy quedando solo, acorralado, cada vez más comprometido, cada vez más adentro, para defender qué. Ahorita que no era mía. Claro, ayer vos preguntabas por el peronismo. Ayer en el Partido Justicialista, cuando se reúnen y tratan de blindar todos a Cristina, ya sabían que López iba a declarar. Y algunos de los que estuvieron ahí apoyando a Cristina fueron mencionados, algún gobernador mencionados hoy por López. Bueno, lo que dicen es eso, que López habla y se cae la mitad de la estructura de los gobernadores. Por ejemplo, Tucumán ya no es solamente la nación, es cómo administraban esa plata los históricos peronistas. Y vos vas al déficit de la provincia y te das cuenta. Calladito acá tiene mucha información. A ver, Claudio. No, es cierto eso. Hay muchos corrillos políticos en estas horas. También hay mucho movimiento. ¿Qué es lo que va a pasar la semana que viene en el Senado? ¿Cuál va a ser la estrategia? Pero te quiero hacer una pregunta con respecto a esto. A ver, ayúdame. Ahora está pasando. Yo estoy preguntando por el peronismo. Correcto. Este gobierno, con la crisis tremenda que tiene el país, necesita el peronismo. Totalmente. Del peronismo más tradicional, digámosle, no tan radicalizado en el kirchnerismo, de ese otro peronismo para seguir adelante, más que nunca. En caso de que López llegue a arrastrar algunos popes del peronismo, ¿cómo hacer este gobierno para negociar con ese peronismo tan comprometido, con una actualidad económica muy complicada? Es decir, es muy delicado el panorama. Sí, absolutamente. Me parece que en lugar de rescatarse franjas, van a emerger personas individuales y nuevas personas. Vos hablabas que, por ejemplo, Marcelo Tinelli estaba construyendo algo mucho más orgánicamente de lo que se sabía, te lo escuché decir ayer, lo contaste, lo escuché con mucha atención. Bueno, hablamos del espectáculo, pero algunas otras figuras que están en un segundo plano o que no participan hoy de la política, pueden decir, bueno, es el momento.
Ahora, franjas enteras, como nosotros estábamos acostumbrados de ver, el peronismo pensá que pasó por una intervención que no sabemos lo que hizo, volvió Gioja, volvieron todos, bueno, y la doctora Cristina, hoy una cosa totalmente extemporánea, más allá de la libertad que tienen de apoyar o no apoyar a quien quieran, una cosa así, ahora hay que decir esto, cuando está todo el futuro discutiéndose, el líder en el Senado, que es el senador Pichetto, que se lanzó a presidente él, sabiendo que obviamente no va a llegar a nada, pero como queriendo juntar algún fragmento que esté flotando en el mar. Me parece que el panorama es complicado y no hablemos del lado del gobierno, ¿no? Porque tenemos ahí, ahora estamos hablando del peronismo porque lo juntamos. Pero Pablo dijo algo con respecto a las campañas que van a empezar dentro poco ya. Hay que llegar a un acuerdo ya y terminar con esta obscenidad de gastar tanto. Que gaste lo que le da el Estado por cada uno de los votos. Ni aviones privados, ni globos. Perdóname. Bueno, no hay ninguna ley que se los impida. Bueno, pero te lo tiene, la moral te lo tiene que frenar. No se tiene que aprobar la ley de financiamiento. Bueno, hay que hacerlo. Y bueno, ética, la ley estuvo cajoneada. Y reclamarlo nosotros. El peronismo no la quiso, por ejemplo, Pero ¿cuándo tendrá el pueblo tiene que tenemos que empezar a votar? Tenemos que empezar a votar. Digo, Cristina ganó el 2011 con el 54% de los votos. Mayoría en ambas cámaras, sacaba lo que quería. Entonces, el 20% de la que la votó a Cristina le dio la elección a Macri en el 2015. Lo que digo es, todos los ciudadanos, hagamos un esfuerzo y vayamos, tomémonos un ratito a ver quién está en la lista, tachar, romper el pedazo de la lista, que hay un chorro, no lo votemos. ¿Y a quién votás? Y bueno, no sé, esperé un pedazo de salame y decir, impugno el voto porque me tiene podrida. Eso es bueno, hay un libro que se llama Ensayo sobre la lucidez de Saramago, que cuando la población se rompe las guindas y vota masivamente en blanco y se arma un desastre institucional en un país. Mirá lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. Apareció un xenófobo. Hay que votar, pero malo. Ese es el problema. En Brasil, por ejemplo, el Lavallato se llevó puesto a toda la dirigencia política. Y ahora tenés un dirigente xenófobo con posibilidades de ser presidente. El Mani Pulite de Italia te dio lugar a Berlusconi. Y la verdad es que no cambió demasiado la estructura de corrupción política. Pero para mí el debate histórico que se está dando ahora es si la vieja política le va a dar paso a la nueva gente. Por lo menos no de nuevo viejo, pero sino la gente limpia. Y si como sociedad vamos a algún día permitir que no nos roben más, digamos, o si vamos a seguir mirando hacia otro lado. Néstor, si todo el mundo sabe que se han robado todo, digamos, nadie es estúpido para darse cuenta. Y hablo de prácticamente todos, acá se hablan muy pocos. Ahora, Néstor Kirchner ganó en el 2003 con ese discurso, yo soy lo nuevo, no voy a dejar los ideales en la casa de gobierno, conviene la transformación, todo eso, en fin. Acá hay que ver para creer. Bueno, pero sanciones, cuando veamos las sanciones, ahora nada garantiza nada. Primero, vos decías, la gente, bueno, estos procesos, como en Italia, como en Brasil, aparecen cuando hay problemas económicos, no cuando hay plata para repartir, porque cuando hay plata para repartir, todos dicen, bueno, yo estoy bien, no importa que afanen, no roban, pero nada, hacen. Esa es la mayoría de la gente. Después, depende, qué sé yo no estoy de acuerdo con que Mani Puliti haya engendrado solo a Berlusconi, porque también los italianos tuvieron, antes de Berlusconi, dos grandes gobiernos, uno de Massimo D'Alema, que era comunista, y otro de Romano Prodi, el profesor, que era una especie de Lavagna. Claro, los dos fracasaron. Entonces vino Berlusconi y se quedó 5 años y un poco más. Quiero decir, todo está en construcción, no hay recetas, no hay recetas. Lo mejor que uno puede hacer es ver lo del día a día, lo que está pasando. Adivinar el futuro en este país solo sirve, para mi criterio, para hacerse el sota con el presente. Acá están pasando cosas muy importantes. Ya voy, Gustavo, ¿me das un minuto? Ya voy, cierro el programa con Gustavo aparte. Mi hijita más chiquita es fanática de la propaganda de Santander, pero la otra, la de Gioja. La de José Luis. Claro, que hay que pedirle el crédito y les va... Sí, que les va coacheando, viste, que le saca el bebé. Muy genial. Noriega. Santiago. Siempre le pregunto durante todos estos días lo mismo a los invitados cuando vengo. ¿Imaginabas esto o superó tus expectativas? No, la verdad que esto supera cualquier fantasía. Y estuve pensando una cosa. Esto tiene 3 semanas. Recién comparábamos con Italia, con Brasil. Esto recién empieza y falta Odebrecht. Vos sabés que hay un acuerdo entre las procuradurías. Va a venir la información de Odebrecht. Es toda una ramificación de la corrupción que se va a tocar con esta. Falta un montón, los nombres, vamos a estar meses hablando de esto.
Esto recién empieza, así que bueno, hay que... es para bien. ¿Y cómo se va a colar esto en la campaña? Porque ya, digamos, faltan un año para el paso. Sí. Un año. Y esto, digo, para el peronismo es un golpe muy, muy fuerte. El gobierno depende de la situación económica. Si lo puedes más o menos soliviantar un poquito, llevarlo... está costando. Es complicado, es una situación muy complicada. Pero no tiene nada enfrente, lo que tiene enfrente es tremendo. Así que, digo, lo que está mal es la Argentina. La Argentina ha estado gobernada por una banda de delincuentes y ahora está con una gente que le cuesta mucho enderezar el barco y ponerlo en movimiento. Pero, digamos, los que estamos todos en el barco, tenemos que esperar que este barco arranque en la dirección correcta. Esto que está pasando es la dirección correcta. Seguramente ya con tu tiempo en la profesión, con tu tiempo de vida, has visto mucho pasar. ¿Crees que este es un momento histórico, como muchos dicen que este es un momento histórico? ¿Sí? Absolutamente, sí. Lo que estamos viviendo en estos días y todo lo que está por venir, como te digo, me parece que nos vamos a acordar durante mucho tiempo. Es increíble que en 3 semanas se haya llegado... Estamos llegando a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner en 3 semanas de gente que habla, es un dominó que cada ficha tira a la ficha siguiente y estamos revelando un sistema monumental de robo, monumental. Lo que ha sido esto en estos años ha sido tremendo. Más allá de que tiene ramificaciones con el pasado, de que nadie es totalmente inocente, este sistema de extracción de fondos públicos para manos privadas es una cosa inédita en la Argentina y la estamos viendo, por más que la sospechábamos y que muchos periodistas la contaron, la estamos viendo con nuestros propios ojos, con gente que lo está confesando al más alto nivel. José López está abajo de De Vido y de Cristina Fernández de Kirchner. Está ahí. Antes de terminar el programa te quiero preguntar por el INDEC, ¿no? Sí. Ahora, ya a la distancia, ¿qué te pasa? Bueno, estoy muy contento con la gestión actual del INDEC. Me parece que, para desgracia del gobierno, pero para enaltecer al gobierno también, está dando números que son confiables. No necesitamos otras mediciones. Dice la pobreza que hay, dice la inflación que hay. No necesitamos que haya consultoras externas que nos digan no, la inflación es tal y tal cosa. Es un gran mérito del gobierno. Ese mérito hace que los números le den mal y que lo que Macri decía que va a ser lo que lo van a medir, que es la pobreza, le va a dar mal y ya lo saben que para la próxima medición la pobreza va a crecer. Pero no es una cosa independiente de la otra. Que el gobierno anterior haya mentido sistemáticamente a los ciudadanos con el INDEC no es independiente de que le hayan robado la plata todo el tiempo con la obra pública. Es parte de lo mismo. Es mentir y robar. Es parte de lo mismo. No son cosas separadas. ¿Por qué crees que se mintió con ese número? Yo no... Y de alguna manera vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo la sociedad también ha permitido eso. Bueno, ¿cómo permitimos que nos mientan con las cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con el desempleo, con los índices, en realidad, que son... Bueno, fue escandaloso. Yo iba a los abrazos del INDEC a partir del año 2007. Éramos 15 en la puerta del INDEC. Yo estaba ahí, no había nadie más. No se hablaba del tema, se hablaba muy poco. Y después de 1 año y pico que el INDEC mintió sistemáticamente por indicación del gobierno... ¿Cuándo fue la primera vez que el INDEC miente? Enero de 2007. ¿Con qué? Enero de 2007. ¿Con qué dato? Inflación. Inflación. Modifican la inflación y a partir de ahí también es un dominó que tienen que empezar a modificar todos los datos. Claro. El siguiente dato que tienen que meter los números es el de son números. pobreza. Tocas un número, tenés que tocar absolutamente todo. No, porque es un sistema. Claro. Es un sistema estadístico nacional. Tocas un número, se empieza a romper todo. Rompieron tanto todo eso que al final, cuando corrigieron un poquitito, Kicillof corrigió un poquito, tuvo que dejar de medir pobreza, porque si medía pobreza ya le da un número que no le gustaba mostrar. O sea, recordemos esto, este gobierno que robó sistemáticamente, durante los últimos años, del año 2013, dejó de medir la pobreza. ¿Vos entendés lo que es esto? Kicillof dijo una mentira respecto del empalme, esa sanata, digamos, académica para justificar lo injustificable, que es que el país durante 4 años no midió la cantidad de pobres que tenía. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Santiago. Bueno, se viene el fin de semana, se viene el Día del Niño, para todos los niños que están del otro lado, que seguramente ya los padres los estarán mandando a dormir, para todos los que fuimos niños, que uno sigue siendo también un niño, ¿no? Es un adulto, pero uno lo sigue conservando, claro que sí. Gracias por habernos acompañado, traten de estar con sus hijos, de abrazar a sus seres queridos, de pasarla en familia, disfrutar de la vida. Como les digo, siempre se van a salir este fin de semana para toda la gente que sale a disfrutar de la vida, pasarla bien. Ponete un preservativo, ponete un forro, porque si no te cuidas vos, no te cuida nadie. Gracias, Liguria, por la ropa. Gracias por habernos acompañado. El lunes estamos, Buen fin de semana, familia. Chau.